Nunca planeé escapar aquella noche. Fue un impulso. Un latido. Un instante mínimo en el que pensé que, si me movía rápido, si no respiraba, si no hacía ruido, quizá podría cruzar esa puerta del rancho sin que nadie me viera. El aire estaba espeso, cargado de ese olor a tierra caliente que se queda pegado en la piel. El silencio era extraño, casi antinatural. Ni risas. Ni motores. Ni pasos. Nada. Los hombres del cártel, sus hombres, estaban reunidos en el patio principal, bebiendo y hablando en voz alta. Eso me daba 2 minutos, tal vez 3. Toqué la manija de la puerta trasera del rancho. Mis dedos temblaban tanto que pensé que la iba a soltar. Tenía el corazón golpeando tan fuerte que, por un segundo, creí que alguien podría oírlo desde afuera. Ahora, Emilia, ahora o nunca. Apreté los dientes. Abrí la puerta. Un paso. Otro. El aire frío de la madrugada golpeó mi rostro como una bofetada. Libertad. La palabra me atravesó como una puñalada en el pecho. Libertad. Después de 3 días atrapada en ese rancho perdido en las montañas. Después de 3 días siendo vigilada, seguida, controlada. Después de 3 días intentando entender por qué diablos me habían traído aquí. Un tercer paso. Cuarto. Casi estaba fuera del corredor. Solo tenía que cruzar el portón lateral. Lo veía desde lejos, oxidado, abierto apenas por unos centímetros, como si el mundo allá afuera me hiciera una promesa silenciosa. Me incliné hacia adelante, lista para correr. Y entonces lo escuché. Ese sonido que me paralizó. Esa voz que podía hacer temblar a un hombre adulto. Esa voz que yo ya había aprendido a temer. Emilia. No gritó. No corrió. No hizo ruido. Simplemente apareció detrás de mí. Su sombra se estiró hasta mis pies antes de que yo pudiera girar. Y cuando me di vuelta, lo vi apoyado en la pared, como si estuviera allí desde siempre. Como si supiera exactamente lo que yo iba a intentar. Alejandro el Fénix Cárdenas. El patrón. El jefe. O como algunos lo llamaban cuando pensaban que él no escuchaba. El hombre que no muere. Su camisa negra estaba parcialmente abierta, revelando la cicatriz que cruzaba su clavícula, la marca de la emboscada que casi lo mató años atrás. Su pelo oscuro caía con descuido calculado sobre su frente. Y sus ojos. Dios. Esos ojos. Negros. Vacíos. Ardiendo en una calma que daba más miedo que cualquier grito. Se acercó despacio, con ese caminar silencioso y seguro que tenía. Cada paso parecía doler más que el anterior. ¿A dónde ibas?, preguntó, sin un rastro de emoción. Tragué saliva. Mis piernas querían moverse, pero mi cuerpo no obedecía. Yo, solo quería, mentí. Su cabeza se inclinó ligeramente, como un depredador observando a su presa. Querías escapar, dijo él, terminando mi frase. Intentaste cruzar la puerta. Mi pecho subía y bajaba sin control. Sentía que el aire se me escapaba. Alejandro, por favor, yo no hice nada. Lo sé. Su voz era un golpe seco, sin dureza, pero sin compasión. Se acercó más. Tan cerca que pude sentir el calor de su respiración rozar mi mejilla. Pero aquí no se trata de lo que hiciste, Emilia. Se trata de lo que eres. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y qué? ¿Qué soy? Sus ojos recorrieron mi rostro como si buscara una respuesta escrita en mi piel. Una mujer que piensa que puede huir de mí, susurró. Sentí que mis rodillas iban a ceder. Alejandro, yo no pertenezco a este lugar. Él inclinó la cabeza hacia el portón, como si señalara la única salida. Si cruzas esa puerta, no saldrás sola. Mi corazón se detuvo un segundo. No entendí al principio. ¿Cómo? ¿Cómo que no sola? Sus ojos ardieron de una forma que no supe interpretar. Porque si decides irte, se aproximó todavía más. Yo voy contigo. El silencio entre nos fue brutal. No voy a dejar que desaparezcas en la noche, continuó. Ni que alguien más te encuentre. Ni que te pierdas de mí. Yo sentí a mis espaldas la puerta. El viento frío. A 1 centímetro, a un solo paso, estaba mi libertad. Y a menos de 1 metro, estaba él. El hombre que podía acabar conmigo o salvarme. No sabía cuál. Entao. Él dio un paso a frente. Yo di un paso atrás. Hasta chocar como portón. El sonido metálico retumbó un no silencio.
Los ojos del Fénix se estrecharon. Inténtalo, Emilia. Cruza esa puerta. Te doy 5 segundos. Mi respiración se quebró. 5, 4, 3. Él no gritaba. No necesitaba. Esa voz baja y firme ya me estaba desarmando. 2, 1. Y entonces. No crucé. No pude. Alejandro sonrió apenas. No era una sonrisa amable. Era una sentencia. Eso pensé. Me tomó por la muñeca con suavidad, pero con autoridad absoluta. Vas a volver adentro conmigo. Y vas a decirme la verdad. Yo quería gritar. Quería correr. Quería llorar. Pero no hice nada. Porque en esos ojos había algo que no esperaba encontrar. No era rabia. No era poder. Era necesidad. Y eso me asustó más que todo lo demás. Alejandro no me arrastró hacia adentro. No me empujó. No me habló con rabia. Eso habría sido más fácil. Lo que hizo fue peor. Me llevó de vuelta al rancho como si yo fuera algo delicado, algo que tenía que proteger o vigilar. Su mano no apretaba mi muñeca, pero tampoco me soltaba. Era una promesa silenciosa de que no me iba a escapar. No esta vez. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por lámparas viejas colgadas en la pared. El eco de nuestros pasos resonaba en ese silencio incómodo, un silencio cargado de cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Yo sentía su presencia detrás de mí como un calor que quemaba. Respiraba despacio, profundamente, como si luchara por mantener un control que estaba a punto de perder. Cuando llegamos a la sala principal, 2 de sus hombres estaban hablando. Pero al verlo entrar, se callaron al instante. Todos afuera, ordenó Alejandro, sin necesidad de levantar la voz. Los hombres salieron de inmediato, casi corriendo. El patrón no necesitaba repetir las cosas. Nunca. Yo me quedé en el medio de la sala, paralizada. Él caminó alrededor de mí, despacio, como si analizara cada gesto, cada respiración, cada intento de ocultar el miedo. Dime una cosa, Emilia, dijo finalmente. ¿Por qué intentaste escapar? Mi corazón dio un vuelco. No sabía qué era peor, mentir o decir la verdad. ¿Por qué? No pertenezco a este lugar. Se detuvo detrás de mí. Pude sentir su mirada clavada en mi nuca. Eso ya me lo dijiste. Quiero saber por qué hoy. ¿Por qué esta noche? Tragué saliva. Porque pensé que estabas distraído. Su silencio fue un golpe en el estómago. Entonces me estabas observando. Prestando atención a mis rutinas. A mis movimientos. A mis debilidades. No era una pregunta. Era un diagnóstico. No, yo. Sí, interrumpió él, acercándose aún más. Me estudiaste. Mi espalda rozó su pecho sin querer. Me alejé un paso, pero él me siguió. Como una sombra. No es así, susurré, sintiendo cómo se me aceleraba la respiración. Claro que sí. Su voz rozó mi oído, baja, controlada, peligrosa. Si hubiera sido otra mujer, lo admitiría. Pero tú finges que no sabes de lo que hablo. Eso es lo que me interesa. Me giré de golpe, como un reflejo. Sus ojos estaban demasiado cerca. Demasiado intensos. Demasiado humanos. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, casi sin voz. Quiero saber quién eres en realidad. Sus palabras me atravesaron. Ya te lo dije, susurré. Emilia Navarro. Ese es tu nombre, corrigió él. Pero no es tu historia. Sentí un escalofrío helado recorrerme la columna. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Alejandro pasó una mano por su cabello, irritado con algo que no entendía. ¿Qué llevas 3 días aquí, Emilia? Y todavía no me has dicho una sola verdad completa. Porque no tengo nada que decirte, respondí, intentando mantenerme firme. Una chispa peligrosa cruzó sus ojos. Eso no es cierto. Puedo verlo. Puedo olerlo. Estás escondiendo algo. Algo grande. No, negué de inmediato. Pero mi voz tembló. Lo suficiente para que él lo notara. ¿Ves? Murmuró él, acercándose aún más. Ahí está. ¿Qué? Pregunté, retrocediendo. Ese temblor. Esa duda. Ese miedo que no es por mí, sino por lo que traes encima. Quise hablar. Quise negar.
Quise decirle que estaba equivocado. Pero no pude. Porque tenía razón. No sé de qué hablas, intenté, sin convicción. Él rió. No por diversión. Por incredulidad. Emilia. Soy muchas cosas. Narcotraficante, asesino, líder, monstruo para algunos. Pero no soy estúpido. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aire. Nadie corre así. Si no está huyendo de algo. Sentí que mi cuerpo se derrumbaba por dentro. Que todo se volvía más estrecho, más sofocante. Alejandro dio la vuelta y se sentó en el sillón de cuero, dejando caer el cuerpo con ese aire de poder cansado que solo los hombres peligrosos tienen. Siéntate, ordenó. Yo no me moví. No voy a repetírtelo. Me senté. Él se inclinó hacia adelante. Sus dedos se entrelazaron sobre sus rodillas. Emilia. Alguien te está buscando, ¿verdad? Mi respiración falló. Yo, no. Y esa persona no soy yo, concluyó él. Por eso escapaste. Mi silencio fue mi confesión. Alejandro se reclinó, apoyando la cabeza en el respaldo, como si acabara de unir todas las piezas de un rompecabezas imposible. Muy bien. Entonces mañana hablaremos de eso. ¿Mañana? Pregunté, confundida. Sí. Porque hoy no vas a ninguna parte. Se levantó, caminó hacia mí y me tomó del mentón, obligándome a mirarlo. Aquí no hay más puertas para ti esta noche. Y entonces añadió, en un susurro que me heló la sangre. Y menos aún, puertas que puedas cruzar sin mí. Soltó mi rostro. Dio media vuelta. Y salió del cuarto sin mirar atrás. La puerta se cerró. El cerrojo sonó. Y yo quedé allí, temblando, sabiendo que él acababa de descubrir mi secreto. Aunque yo aún no sabía cuál de todos iba a destruirme primero. No dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido del cerrojo resonaba en mi cabeza. Ese clic seco era un recordatorio constante de que estaba atrapada. Y de que, de algún modo, había dejado que él lo hiciera. Cuando la madrugada empezó a filtrarse por la ventana, escuché pasos. No eran pasos pesados como los de los guardias. Tampoco el andar silencioso de Alejandro. Eran pasos rápidos. Urgentes. La puerta se abrió de golpe. Ni siquiera tuvieron la cortesía de tocar. Arriba, dijo uno de los hombres, un tipo enorme con tatuajes en el cuello. El patrón te quiere afuera. Ahora. Mi cuerpo se tensó, pero obedecí. Sabía que resistirse solo haría todo peor. Al salir al corredor, noté algo extraño. Todos los guardias estaban armados. Todos. Y no con armas pequeñas. Llevaban rifles, chalecos, miradas duras. Algo había ocurrido. ¿Qué pasó? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Calla, respondió el hombre, empujándome ligeramente. No hagas preguntas. Eso confirmó mi sospecha. Había peligro. Real. Cercano. Cuando llegamos al patio, vi a varios hombres revisando los alrededores del rancho, moviéndose rápido, apuntando hacia los cerros como si esperaran un ataque inminente. Y ahí estaba él. Alejandro, de pie en medio del patio, con el sol naciente recortando su figura. Llevaba una camiseta gris ajustada, un arma en la cintura y el pelo despeinado, como si tampoco hubiera dormido. Su mirada se levantó apenas me vio. Y en ese instante, supe que algo había cambiado. No era la misma mirada fría y calculadora de la noche anterior. Había tensión, furia contenida, y algo más profundo que no sabía identificar. Ven aquí, ordenó. Obedecí sin pensar. Cuando estuve frente a él, Alejandro habló sin rodeos. Alguien estuvo rondando el rancho anoche. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Que tus sombras, dijo él, con esa voz baja que dolía, ya te encontraron. Sentí que las piernas me fallaban. No, no puede ser. No tan rápido. Alejandro dio un paso hacia mí. Estaba cerca, demasiado cerca. Su olor, una mezcla de humo, jabón y algo peligroso, me envolvió. Por eso intentaste escapar, ¿verdad? No pude responder. No tenía aire. ¿Quién te está buscando, Emilia? ¿Quién te quiere viva o muerta? Mi boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Yo no quería decirlo. No podía. Porque si lo hacía, nada sería igual.
Alejandro me tomó del brazo y me llevó hacia la sombra del granero, lejos de los hombres. Dímelo, ordenó, pero sin gritar. Ese era el problema. Él no necesitaba gritar para asustar. Alejandro, susurré, por favor, no me obligues. Sus ojos ardieron. Ya estás obligada. Alguien estuvo aquí anoche. Y no era uno de los míos. Mi garganta se cerró. Claro que sabía quién había sido. Lo sabía desde hacía días. Pero decirlo en voz alta. Era admitir que todo estaba perdido. Alejandro se acercó aún más. Sus manos se apoyaron en la pared, encerrándome sin tocarme. Su sombra cubrió la mía. ¿Fue él? Preguntó con voz rasgada. ¿Fue el hombre del que estás huyendo? Mi respiración se quebró. Alejandro, yo. Pero antes de que pudiera reunir el valor para responder, un grito estalló al otro lado del patio. Patrón. Encontramos algo. Tiene su nombre. Alejandro se giró, los ojos encendidos como brasas. Me tomó de la muñeca, con fuerza esta vez, y me arrastró hacia la parte trasera del rancho. Allí, sobre una caja de madera, había un objeto envuelto en tela sucia. Cuando uno de los guardias lo abrió, sentí que el mundo se me cayó encima. Era mío. Un collar. Un pequeño colgante de plata. El guardia miró a Alejandro. Estaba enterrado junto al cerco, señor. Alguien estuvo muy cerca esta noche. Alejandro se volvió lentamente hacia mí. Su expresión no era de enojo. Era de confirmación. Entonces es cierto, susurró. Él te quiere de vuelta. Yo temblé. Alejandro, por favor, ¿no entiendes? No. Su voz cambió. Era más oscura. Tú eres la que no entiende. Dio un paso hacia mí. Otro. Hasta que nuestras respiraciones se mezclaron. Si alguien se atreve a poner un pie en mi tierra para tocarte, no voy a esperar. Voy a encontrarlo primero. Voy a destruirlo. Y después. Sus dedos rozaron mi barbilla, levantando mi mirada hacia él. Voy a destruir lo que él cree que tiene sobre ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por miedo. Por la certeza de que Alejandro Cárdenas no era un hombre que prometiera en vano. Y entonces, sin aviso, uno de los guardias apareció corriendo. Patrón. Tenemos un nombre. Y, un mensaje. Dice que la quiere viva. El silencio fue brutal. Alejandro no parpadeó. Susurró apenas. Entonces. Será guerra. Y yo entendí. Que ya no estaba escapando de un hombre. Estaba escapando de dos. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Alejandro después de escuchar aquel mensaje. No fue rabia. No fue miedo. Fue determinación silenciosa, la clase de mirada que solo un hombre despiadado posee cuando decide que nadie volverá a desafiarlo. Mientras los guardias actualizaban detalles, Alejandro se apartó lentamente, como si necesitara contener un impulso asesino. Caminó unos pasos hacia el establo, respiró hondo, y luego giró hacia mí. Emilia, dijo con esa voz que hacía temblar incluso el aire, desde este momento no pones un pie sola en ningún lugar del rancho. ¿Me entendiste? Asentí sin pensar. No porque me sintiera protegida, sino porque vi algo cambiar en él. Algo que me asustó y me confundió. Alejandro no me hablaba como a una prisionera. Tampoco como a una extraña metida en un problema que no era suyo. Me habló como si yo le perteneciera. Los siguientes minutos fueron un huracán. Guardias yendo y viniendo. Órdenes rápidas en ese acento norteño mezclado con borde criminal. Autos encendidos. Perros rastreadores traídos desde otra propiedad del cártel. Y yo, en medio de todo. Sin entender si era la mujer más protegida del mundo. O simplemente la moneda de cambio de una guerra que nunca quise. Alejandro se acercó otra vez, esta vez más calmado, y me tomó del codo para llevarme hacia la casa grande. Vamos. Quiero verte dentro, con llave, hasta que limpiemos el perímetro. Alejandro, intenté hablar, pero él no me dejó. No te estoy pidiendo permiso. Su tono fue cortante, pero sus dedos en mi brazo eran sorprendentemente cuidadosos, casi suaves. Cuando entramos en la casa, él mismo cerró la puerta con doble cerrojo. Me llevó a una sala amplia, con ventanales reforzados, libros antiguos y el olor a cuero y madera vieja que tanto parecía definirlo. Era su oficina. Y yo no debería estar allí. Siéntate, me ordenó, señalando un sillón frente a su escritorio. Lo hice.
Una mezcla extraña de obediencia involuntaria y miedo real me paralizaba. Alejandro se apoyó contra el borde del escritorio, cruzando los brazos, mirándome como si necesitara descifrar cada gesto de mi cara. Dime la verdad, Emilia. ¿Quién es él? Tragué saliva. Alejandro, no puedo. ¿No vas a ocultármelo?, interrumpió. No después de lo que encontré allá afuera. Ese colgante no llegó solo. Él vino hasta mi tierra. Mi tierra. Su voz vibró como si contuviera un incendio. ¿Quién es?, repitió, más bajo. ¿Qué te hizo? Mi respiración empezó a acelerarse. Sentí las manos temblarme. No estaba lista para abrir esa puerta. Era demasiado. Demasiado dolor, demasiada memoria, demasiada vergüenza. Emilia. Su voz se suavizó apenas. ¿Te lastimó? Cerré los ojos. Eso bastó para que él entendiera. El silencio fue abrupto. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. El sonido metálico de un arma siendo cargada. Abrí los ojos de golpe. Alejandro tenía una pistola negra en la mano, el rostro tenso, los músculos del cuello marcados, la mandíbula firme. Dime dónde está, murmuró. Dime su nombre. Lo voy a sacar de tu vida. A la fuerza o a la muerte, pero lo saco. No. Di un paso atrás, casi tropezando con la silla. Alejandro, por favor. No entiendes lo que dices. Él avanzó. No agresivo. No violento. Pero sí decidido. Su furia estaba muy controlada. Eso era lo peor. Era el tipo de hombre que no gritaba cuando quería matar. Actuaba. Emilia, mírame. Su mano rozó mi mejilla, obligándome a levantar la vista. No voy a dejar que ese hombre vuelva a tocarte. No voy a dejar que te lleve. Y no voy a dejar que vivas con miedo. Sus palabras eran peligrosas. Envenenadas y seductoras al mismo tiempo. Porque por primera vez desde que huí, me sentí menos sola. Y eso era lo más peligroso de todo. Alejandro, susurré, no quiero que mueras por mi culpa. Él frunció el ceño, como si la idea le resultara absurda. No me voy a morir. Dio un paso más, quedando tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. El que va a morir es él. Mis labios se apretaron. Mi voz salió rota. No puedes enfrentarte a él. No entiendes quién es. Alejandro acercó su rostro al mío. Sus ojos oscuros, intensos, llenos de una posesión que jamás había visto. No me importa quién sea. No me importa cuántos hombres tenga. No me importa cuántas veces hayas intentado escapar. Su mano bajó lentamente por mi brazo, deteniéndose en mi muñeca. Desde el momento en que cruzaste esa puerta, Emilia, te volviste parte de mi mundo. Y nadie, absolutamente nadie, va a sacarte de él. Mi corazón golpeó contra mis costillas. No era un héroe. No era un salvador. Era un hombre peligroso. Que había decidido que yo era suya. Y en ese instante, por primera vez, tuve miedo no solo de quien me perseguía, sino también del hombre que me protegía. Porque Alejandro Cárdenas no estaba salvando una vida. Estaba reclamando una mujer. Y esa mujer, era yo. Alejandro no aceptó mi silencio por mucho tiempo. Me llevó de regreso a la casa grande como si estuviera arrastrando a alguien que escondía una verdad capaz de incendiar el rancho entero. Cerró la puerta con tranquilidad peligrosa, giró la llave. Y se quedó apoyado ahí, bloqueando la salida con su cuerpo. Su mirada estaba clavada en mí. No vamos a seguir así. Su voz era baja, tensa. Si tú no hablas, yo voy a buscar la verdad en otro lugar. Y te juro, Emilia, no quieres que haga eso. Mi pulso se aceleró. No era una amenaza vacía. Era la promesa de un hombre que realmente lo haría. Alejandro, yo. Él se apartó de la puerta y caminó hacia mí, despacio, como un depredador que no quiere espantar a su presa. Dímelo. Se detuvo frente a mí, inclinándose apenas. ¿Quién dejó ese colgante allá afuera? ¿Quién te sigue? Sentí las rodillas debilitarse. Yo sabía que, si no falaba, él iba a descubrirlo igual. Alejandro tenía hombres. Tenía recursos. Tenía poder suficiente para desenterrar incluso las verdades que yo había intentado enterrar bajo tierra. Emilia. Su mano se apoyó en el respaldo de la silla, cerca de mi cuello. Quiero un nombre.
Tragué saliva. Y por primera vez desde que llegué al rancho, la mentira me pesó más que el miedo. Gabriel, susurré. Gabriel Mendoza. Alejandro se congeló. Ni un parpadeo. Ni una respiración audible. Nada. ¿Mendoza? Repitió, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. ¿Del cártel de Sinaloa? Cerré los ojos un instante. Sí. Lo siguiente que escuché fue el sonido de un golpe seco. Alejandro había apoyado ambas manos en el escritorio, como si necesitara anclarse para no destruir algo. Así que, estabas huyendo de él. Asentí. Su mandíbula se tensó de un modo que nunca había visto. ¿Qué te hizo? Preguntó, y esta vez no sonó enfadado. Sonó personal. Dolido. Como si la sola idea lo consumiera por dentro. Mis manos temblaron. Y las palabras salieron solas, sin permiso. Era mi pareja. Mi voz salió rota. Vivimos juntos un año. Al principio todo era normal. Después cambió. Alejandro dio un paso hacia mí. Despacio. Atento. Se volvió posesivo, celoso, violento. Continué, sintiendo que mi pecho se cerraba. Me aisló de mi familia, de mis amigos. Me revisaba el teléfono, el correo. Me hacía dejar mi trabajo. Mis uñas apretaran mi propia pele. Y cuando intenté irme, me golpeó. Alejandro respiró hondo, muy hondo. Como si estuviera conteniendo un huracán. Pero yo no había terminado. Una noche, casi me mata. Mis labios se estremecieron. Me dijo que, si lo dejaba, iba a encontrarme donde fuera. Y que, si yo no era de él, no sería de nadie. El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro me miraba como si cada palabra que pronunciaba fuera una bala que impactaba directo en su pecho. Por eso escapé, susurré finalmente. Por eso llegué hasta aquí. Alejandro avanzó. Pero no con rabia. Con algo peor. Con una calma que anunciaba tormenta. Él te golpeó, murmuró. ¿Te encerró? Te hizo temblar. Su mano tocó mi mejilla. No como caricia. Como reconocimiento. Como un juramento silencioso. Y todavía tienes miedo de él. Yo respiré temblando. Alejandro deslizó su mano hacia mi nuca, sosteniendo mi rostro con firmeza, sin dolor, pero sin posibilidad de escape. Escúchame bien, Emilia, susurró, sus labios rozando mi oído. Ese cabrón te marcó. Sentí un nódulo en la garganta. Pero yo no soy él. Sus dedos subieron hasta mi mandíbula, obligándome a mirarlo a los ojos. Si alguien vuelve a tocarte, será para protegerte. No para poseerte. ¿Me oyes? Asentí. Apenas. Era demasiada intensidad. Demasiada cercanía. Demasiado él. Alejandro retrocedió un paso, solo para sacar algo de su cinturón. Una pistola. Mi estómago se contrayó. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho ese malnacido cuando te perdió. Comenzó a caminar hacia la puerta. No. Alejandro, por favor. Él tiene hombres, tiene armas, tiene. Él giró la cabeza, apenas, y me lanzó una mirada que me dejó sin aire. Y yo tengo motivos. Mi boca se abrió sin que salieran palabras. Alejandro tocó el picaporte. Nadie lastima a una mujer que duerme bajo mi techo. Alejandro. Y tú, Emilia, su voz se volvió más baja, más peligrosa. Duermes bajo mi techo. Desde el primer día. Y entonces se fue. Sin esperar respuesta. Sin pedir permiso. Como un hombre que ya había decidido ir a guerra. Por mí. O por algo que aún no se atrevía a nombrar. La puerta se cerró detrás de Alejandro con un golpe seco que hizo vibrar el aire. Por un momento, me quedé paralizada, sin saber si correr tras él, o rezar para que no volviera cubierto de sangre. Porque yo sabía quién era Gabriel. Sabía lo que era capaz de hacer. Sabía el monstruo que yo misma había amado un día. Pero también estaba descubriendo quién era Alejandro Cárdenas. Y eso era aún más aterrador. Los minutos pasaron lentos, como si el rancho entero contuviera la respiración. Desde la ventana de la oficina, vi movimiento por todas partes. Hombres armados, camionetas encendidas, radios estáticos, perros inquietos. Alejandro estaba preparando una cacería. Una real. Uno de los guardias, un hombre moreno y tatuado,
Se acercó a la puerta de la oficina. La abrió apenas. Señorita, tiene que permanecer aquí. Orden del patrón. ¿A dónde fue? Pregunté, con la voz seca. El hombre bajó la mirada. A buscar lo que dice que le pertenece. Mi corazón se detuvo. ¿Yo? El guardia no respondió. Solo cerró la puerta y la trancó del lado de afuera. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos. Tal vez 1 hora. Tal vez 2. Mis manos temblaban. Caminaba en círculos como un animal enjaulado. Porque Alejandro no estaba peleando por mí. No del modo en que una mujer normal desearía. No. Él estaba peleando por una cosa que consideraba suya. Y aún así, mi estómago se retorcía cada vez que pensaba en Gabriel enfrentándose a él. Finalmente, escuché motores rugiendo afuera. Voces. Pasos. Corrí hacia la ventana. Camionetas del rancho regresaban a toda velocidad, levantando polvo. Hombres bajaban, algunos heridos, otros exhaustos, todos con la tensión grabada en el rostro. Y entonces lo vi. Alejandro. Caminaba entre sus hombres como si hubiera salido del infierno, y decidido quedarse con el fuego. Tenía el cabello despeinado, la camisa abierta hasta el pecho, varios cortes superficiales en los brazos. Pero su mirada estaba hecha de acero caliente. Me aparté de la ventana, demasiado nerviosa para quedarme quieta. Cuando la puerta se abrió, casi grité. Alejandro entró sin pedir permiso. Cerró la puerta. La trancó. Me observó largo, como si estuviera evaluando si estaba completa, si respiraba, si seguía siendo real. ¿Estás bien? Preguntó. Me sorprendió que esa fuera su primera frase. ¿Estás herido? Pregunté de vuelta. Él bajó la mirada hacia su camisa rasgada y se encogió de hombros. Eso no importa. Se acercó. Demasiado. De ese modo que él tenía, como si invadiera espacio sin necesidad de moverse rápido. Necesito saber, su voz bajó, si te duele algo. Si alguien se acercó a ti. Si alguien te asustó. Alejandro, tragué saliva. ¿Qué pasó allá afuera? Él respiró hondo. No como quien está cansado, sino como quien está controlándose para no romper algo. Mendoza no estaba solo, dijo. Y sabía exactamente dónde buscarte. Mi sangre se heló. ¿Lo viste? ¿Hablaste con él? Alejandro apretó la mandíbula. Lo suficiente para saber que no va a detenerse. Él quiere recuperarte. Me mareé. Porque sabía que era verdad. Pero no es por ti, añadió Alejandro, con una dureza que no esperaba. Es por control. Por orgullo. Por ego. Él te quiere como un trofeo quebrado, no como mujer. Alejandro dio un paso más hacia mí. Su voz se volvió grave. Y eso, Emilia. Eso no se lo permito a nadie. Sentí las piernas ceder. Alejandro, yo no quiero que te mates por mí. No voy a morir. Su respuesta fue inmediata. Pero él sí. No. Mi voz salió temblorosa. No entiendes. Gabriel es peligroso, tiene contactos, tiene dinero, tiene. Él me interrumpió. Y yo soy peor. Sus ojos negros brillaron. Él te arrebató la libertad. Yo voy a devolvértela. Él te golpeó. Yo voy a hacer que nadie vuelva a levantar la mano contra ti. Él te hizo temblar de miedo. Sus dedos tocaron mi mejilla. No suavemente. No violentamente. Sino con una intensidad que me hizo contener el aliento. Quiero que tiembles solo cuando yo decida. Mis labios se separaran sin querer. Alejandro se inclinó apenas, lo suficiente para que mi piel sintiera su respiración. Voy a protegerte, susurró, incluso de ti misma. Incluso de tus recuerdos. Incluso de lo que crees que mereces. Yo temblé. No de miedo. No completamente. Porque había algo en su protección que quemaba. Algo que yo no entendía. Algo que no debía sentir. ¿Qué? ¿Qué hiciste hoy? Pregunté con un hilo de voz. Alejandro dio media vuelta y se dejó caer en la silla de su escritorio, agotado pero erguido. Fui a mandarle un mensaje. ¿Qué mensaje? Alejandro me miró sin parpadear. Que ya no te pertenece. Mi corazón golpeó dolorosamente. ¿Y qué respondió él? Alejandro pasó la mano por su rostro, respirando despacio. Nada. Mi garganta secó. ¿Nada? Porque cuando llegamos,
Su voz se volvió baja, peligrosa. Él ya no estaba allí. Mis manos se fecharon involuntariamente. Significa que sigue buscándote, continuó Alejandro. Y que está dispuesto a cruzar mis tierras de nuevo. Me acerqué, sin perceber. Alejandro, ¿qué vas a hacer? Él levantó la vista. Y la respuesta estaba escrita en su mirada antes que en sus labios. Lo que sea necesario. Se levantó. Se acercó. Y con la voz más baja de toda la noche, dijo. Nadie va a llevarte de mi rancho, Emilia. Ni vivo. Ni muerto. Mis dedos temblarán. Alejandro estaba dispuesto a todo. A cruzar fronteras. A desafiar carteles. A empezar una guerra entera. Por mí. O por algo que él mismo aún no reconocía. Pero yo sí. Por primera vez. Vi celos en sus ojos. Celos peligrosos. Ardientes. Propietarios. Y supe, con el alma encogida, que la noche aún no había terminado. Porque si Gabriel Mendoza había escapado esta vez. La cacería recién comenzaba. No dormí esa noche. La tensión en el rancho era tan densa que parecía prenderse fuego con solo respirar. Cada vez que escuchaba pasos afuera, mi corazón saltaba como si Gabriel ya estuviera en la puerta. Alejandro no volvió a entrar en la oficina. Pasó las horas afuera, organizando hombres, dando órdenes, respondiendo llamadas en voz baja. Había una energía peligrosa en él. Como si estuviera al borde de hacer algo irrevocable. Cuando amaneció, finalmente apareció en la puerta. Entró sin ruido, ojeroso pero firme. Ven, dijo simplemente. No pregunté nada. Solo lo seguí. Me llevó hasta la terraza que daba vista a todo el valle. El sol recién salía, pintando el rancho de tonos naranjas y dorados. La brisa fría me erizó la piel. Alejandro se apoyó en la baranda, mirando el horizonte. Encontramos algo anoche, dijo, sin girarse. Tragué saliva. ¿Qué, encontraste? Una camioneta negra, abandonada en la carretera vieja. Pausó. Era de Mendoza. Mi estómago se cerró. ¿Y él? Alejandro negó con la cabeza. No estaba ahí. Pero dejó algo para ti. Sacó algo del bolsillo y lo extendió hacia mí. Mis manos temblaron cuando vi el objeto. Una foto. Una foto mía. Tomada semanas atrás, antes de huir. Sentada en un café. Ajena a todo. Atrás, escrito con marcador rojo. Sigues siendo mía. Sentí que el mundo se encogía a mi alrededor. Alejandro me observaba con una mezcla de furia y algo más oscuro. Él ya cruzó la frontera. Pero no se fue. Está escondido en algún lugar cerca de aquí. Esperando. Mirando. Rondando. Las lágrimas quemaron mis ojos. Alejandro, yo no puedo pasar por esto otra vez. Ya no tengo fuerzas. En un segundo, él cruzó el espacio entre nosotros. Su mano tomó mi rostro, no con violencia, sino con firmeza absoluta. Mírame, ordenó. Lo hice. Y su mirada. Su mirada me ancló al suelo. Mientras estés en este rancho, Emilia, nadie va a tocarte. Nadie va a lastimarte. Nadie va a decidir por ti. Ni ese cabrón. Ni ningún otro. Ni siquiera yo. Mi respiración se quebró. Alejandro acercó su frente a la mía. Su voz bajó, se volvió un susurro áspero, casi reverente. Te juro, por mi nombre y por mi gente, que no voy a permitir que él gane esta guerra. Un suspiro escapó de mis labios. Pero tienes que entender algo, continuó, y sus dedos bajaron lentamente hasta mi cuello, rozándolo con una intimidad peligrosa. Desde que cruzaste esa puerta, yo estoy dispuesto a matar por ti. Mi corazón se detuvo. ¿Y sabes por qué? Susurró. Yo negué con la cabeza, temblando. Alejandro se inclinó hasta casi rozar mis labios con los suyos. Porque empecé queriendo protegerte. Y ahora no sé cómo dejar de necesitarte. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me acerqué, apenas 1 milímetro, pero él lo sintió. Los dos lo sentimos. Su respiración se aceleró. Mis manos se aferraron a su camisa, sin darme cuenta. La tensión entre nosotros se volvió eléctrica, brutal, inevitable. Entonces, de repente, escuchamos un disparo a lo lejos. Un eco seco, retumbando en las montañas. Alejandro se tensó instantáneamente.
Su mano bajó a la pistola en su cinturón. «Quédate atrás», ordenó. «Alejandro, no». «Emilia». Su voz fue un hierro ardiente. «Atrás». Como si mi cuerpo entendiera antes que yo misma, retrocedí. Más disparos resonaron. Voces gritaban en la entrada del rancho. Los perros ladraban frenéticamente. Alejandro corrió hacia los escalones. Pero antes de bajar, se giró hacia mí. Su voz fue un mandamiento. «No vayas a salir de aquí. No hasta que yo te diga. Tu vida me pertenece hasta que acabe esto». El rugido de las camionetas llenó el aire. La guerra había comenzado. Por mí. Por él. Por algo que ninguno de los dos estaba listo para decir en voz alta. Pero que ya nos estaba consumiendo. Minutos después, un guardia apareció corriendo hacia mí. «Señorita. Métase dentro. Ahora. ¿Qué está pasando?» El hombre abrió la boca para responder, pero una bala impactó la pared junto a nosotros. Grité. Él me empujó hacia adentro. Caí al suelo. Desde la terraza, vi algo que me heló la sangre. Un grupo de hombres corría hacia la casa. Entre ellos. Ay. Mi ex. Mi pesadilla. El hombre del que huí. Y lo peor. Estaba sonriendo. Como si ya hubiera ganado. Alejandro apareció de repente, disparando desde el costado del establo. Sus hombres regresaron el fuego. El polvo se levantaba, el aire vibraba, el caos consumía el rancho. Yo solo podía verlo a él. Alejandro. Avanzando sin miedo. Sin dudar. Sin retroceder. Exactamente como un hombre que está dispuesto a morir. Por la mujer que intenta salvar. O por la que quiere reclamar. La puerta de la casa fue golpeada por algo. Un cuerpo. Un impacto. No sé. La madera crujió. Y entonces, escuché su voz. «Emilia». La voz de Gabriel. Mi alma se estranguló. «Sal, mi amor», gritó. «Ya vine por ti. Mis lágrimas caerán». Porque en ese instante, entendí a verdade inteira. Y Unao estaba apenas presa entre dois mundos. Estaba presa entre dois homens dispostos a tudo. Ueme por ego. E otro. Por obsesión. O amor. No sabía. Aún no. Pero sí sabía una cosa. La puerta iba a romperse. Y cuando eso pasara, mi destino iba a cambiar para siempre.